Saludos mi gente, espero que se le estén pasando de poca madre. Ahora les haré la segunda parte de los recuerdos con la mano peluda. Pues comenzamos. Saludos amiguitos, espero que se estén pasando muy bien, un momento muy chingón, sublime de poca madre. Bueno, y en este video, pues seguiré hablando de las anécdotas con la mano peluda, con el programa radiofónico con la mano peluda. En esta ocasión les comentaré algunos relatos que me tocó escuchar en vivo. Me marcaron como aficionado a los temas paranormales. Bueno, uno de estos es La Casona de Fidel, que más que un relato fue una especie de exploración urbana, ya que Juan Ramón Sáenz acudió personalmente a este mítico domicilio, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México, en la calle de Sonora número 101, el cual cuenta con pues la historia de un joven llamado Fidel que vivía con sus abuelos después de que sus padres fallecieran. En este domicilio cuenta ahora con 120 años de antigüedad. Bueno, en los años 70 del siglo XX, eh, este chico Fidel era pues tal cual un joven, pues sin ninguna, sin nada que hacer, pues, digamos como ahora le llaman los ninis. Y pues por sus problemas con sus padres, su falta de disciplina, no obedecía a sus abuelos. Sus excesos lo llevaron a experimentar con sectas satánicas y malas amistades, por lo que su casa fue un lugar donde practicaban tipo misas negras y ese tipo de cosas raras. Entonces comentan que parte de los rituales fue asesinar a los abuelos, lo cual realizó clavándoles una estaca en el pecho a cada uno. Y el cuerpo del joven Fidel, pues después de haber hecho esto, se sintió con cargo de conciencia y pues decidió aplicarse la automorición. Entonces, pasado este suceso, pasaron algunos días y los vecinos se percataron de que no había su actividad normal de los señores y del muchacho. Entonces deciden llamar a la policía. Entonces entró la policía al domicilio y encontraron pues la escena aquella. Los ancianos pues terminados y el joven ahí colgado con una, se dice que se encontraron con una carta póstuma que decía: Señor, perdóname, pero no podía dejar a mis abuelos con este sufrimiento. Entonces, pues eso es lo que cuenta la leyenda de, de esa casa. Entonces el equipo de la mano peluda llegó a este lugar por ahí del año 2001. Las situaciones paranormales que se citaban en ese lugar eran frecuentes según los reportes. Entonces, sin embargo, no pudieron grabar en video, ya que los dueños del inmueble deseaban vender el lugar. Bueno, ahora ya tenemos el domicilio, pero en ese momento pues solo se sabía que estaba en la colonia Roma y nada más. Porque los dueños deseaban venderlo. Entonces pues si se sabía que esa casa estaba en ese estado, lógicamente no iban a poderla vender. Mm, entonces todo fue grabado completamente en radio, para radio, o sea, solamente en audio. Entonces, pues a pesar del drama y los ruidos que se escuchaban de fondo, pues la verdad es que era un poco, pues, difícil la compaginación de todo lo que sucedía, porque decían, se está moviendo una silla o se cierra la puerta, pero pues básicamente era pues un show, porque no podías verlo mínimamente como ya después lo hacían los de Extra Normal, ese programa del Canal 13. Pero en ese momento pues la verdad no era, pues no era tan inmersivo, por así decirlo. Era más bien, pues como digo, un show ahí montado. Aunque en verdad yo sí creo que ese tipo de casas
sí las hay, sobre todo aquí pues las puede ver en cualquier lado, pero aquí en México pues sí existen varias, no solo casas, habitaciones, sino también hospitales abandonados y un sinfín de otros lugares que presentan este tipo de actividades poltergeist, pues debido a las consecuencias de jugar a la tabla Ouija o de también puede ser de invocaciones o tantas cosas que hay. Pero yo creo que sí, este relato o esta exploración urbana pues fue cierta. Sin embargo, pues como digo, la falta de una evidencia más contundente que solo el audio, pues la verdad es que hace como un poco más tediosa esa situación. Entonces, pues en ese momento fue una experiencia importante para los amantes de la mano peluda, pero yo creo que no fue tan impactante como pudo haber sido. En fin, posteriormente llegó, creo que es el relato más popular de toda la historia de la mano peluda, y seguramente todos ustedes lo conocen y ya han sabido más o menos de él, pero por si no lo conocían, pues es el caso de Josué Velázquez. Este señor que en ese momento vivía en Estados Unidos, en California, dice que en su infancia pues tuvo una vida holgada económicamente. Sin embargo, ya en su adolescencia su familia sufrió problemas económicos y, y pues él se vio frustrado ante esa situación. Entonces, al no poder hacer nada, pues lo que se le ocurrió fue acudir a entes, a entes del mal para pedir favores a cambio de, pues ya saben, ritos y todas esas cosas. Entonces, él cuenta que pues sí hizo contacto con algunos seres del bajo astral y, y pues sí le concedieron riquezas y todo lo que él pedía. Sin embargo, pues a cambio de pues de la vida, primero dice que tuvo que sacrificar la vida de su abuela, y después, ya que obtuvo digamos que el dinero que necesitaba y eso, digamos que le jugaron chueco, por así decirle. No, no obtuvo o sea, según eso le daban el dinero que quería, pero no para disfrutarlo, sino más bien como para sufrirlo, por así decirlo. Entonces este señor llamó a la mano peluda muy desesperado, pidiendo que lo ayudaran. Entonces ya platicó toda esta experiencia y, y sí es un momento muy tenso cuando habla y se escucha que unos entes lo están ahí acosando y todo eso. Y pues la verdad sí es, sinceramente, es el relato más impactante hasta hoy. Y pues la verdad ya todos lo conocemos, lo que desembocó en, pues, en la muerte de Juan Ramón Sáenz y del pastor Roberto Guaso, que también estuvo involucrado en ayudar a este señor José Velázquez, pero pasaron los años. El relato bueno, este señor llamó en 2002 a contar su experiencia, y por ahí en el 2003 todavía se comunicaron con él. Posteriormente, ya en el 2004 dejaron de saber de este señor Josué. Y sí, este estuvo como hasta el 2010 más o menos, ¿no? Recuerdo que hacíamos llamadas y mandando correos preguntando por Josué y eso, y todo se manejaba con un hermetismo fuerte. No quería contar nada al respecto. Decía, no, está bien, no, ya está en un retiro, está vivo, pero no quiere hablar. Para los que vivimos ese relato en ese momento, pues la verdad sí era muy intrigante, porque pues Juan Ramón y todo su equipo decían que ya lo habían visto y que ya habían hablado con él y todo. Sin embargo, la audiencia, pues la verdad no conocíamos ni cómo era, ni dónde estaba, ni nada de eso. Y entonces la verdad
sí, pues a veces también nos ponía a dudar de si era verídico el caso, ¿no? Sin embargo, ya por ahí en 2010 fue cuando empezó el mismo señor José Velázquez a dar la cara. Bueno, primero salía de espaldas, dando entrevistas en canales de televisión. Salía él de espaldas, contando su testimonio y todo, pero a partir de que salió el programa Extra Normal, ya él ya empezó a dar la cara. Empezó a dar la cara, ya lo conocimos, ya volvió a contar su historia, digamos, desde un punto de vista más relajado, entre comillas, ya no con esa desesperación de que estos entes lo estaban atormentando. Y ya fue que se sucedió lo más dramático también de este caso, que fue cuando tuvieron ese programa especial ahí en Xochimilco. Y fue que pues Juan Ramón Sáenz y el pastor Roberto Guaso fallecieron después de esa entrevista. Entonces pues ese sin duda es el relato más dramático y que más nos dio de qué hablar por muchos años a todos los amantes de la mano peluda, y que hoy en día sigue poniendo la piel chinita cada que, que, lo, que lo escuchamos, y sobre todo por el desenlace del señor Juan Ramón y del pastor, y todo esto estuvo la verdad muy grave. Para mí fue pues una pena que esto sucediera con Juan Ramón, porque la verdad pues a mí me encantaba su manera de trabajar lo paranormal, ese compromiso que ya después cuando entró Rubén García Castillo otra vez a la mano peluda se notó esa diferencia de cuando de lo que hacía Juan Ramón, valorar su trabajo de Juan Ramón y su dedicación a estos temas paranormales, porque la verdad es que no cualquiera se es tan inmersivo en esos temas, sobre todo por lo dedicado que son, y la verdad se le extraña. Y pues sí, ni hablar. A ver, después de este relato, como les decía, entre 2004 y 2010, pues esos años estuvo pues más tranquilo en ese aspecto de relatos. Sin embargo, todavía hubo un relato que a mí me llamó la atención, que fue en 2006, el relato de una chica que comenta que se fue a rentar un departamento a la colonia Roma también, en la casa de las brujas. Dice que ella pues tenía un buen trabajo, ganaba un buen sueldo, porque pues todos sabemos que las rentas en esa colonia, en algunas otras de la Ciudad de México, pues siempre han sido costosísimas, muy elevadas. Y la verdad es que comenta ella que era un gusto que se quería dar, rentar ahí en esa casa de las brujas, que es un, un edificio que está en la calle Río de Janeiro, si no mal recuerdo. Y buscando las imágenes en Google se ve un edificio particular, se ve incluso así como si fuera una bruja así, bueno, o sea, el pico del el techo del edificio se ven así como unos conos, como si fueran un gorro sombrerito de una bruja de dibujos animados. Y pues la verdad se ve un poco peculiar, tampoco se ve digamos que tétrico, pero sí se ve particular ese edificio. Bueno, comenta la muchacha esta que se fue a vivir ahí, que los inquilinos que recién habían salido le habían comentado que pues se fueron de sopetón. No le comentaron por qué, pero entonces ya con ese antecedente dice que ella entró ya a vivir, pero que inmediatamente empezó a sentir opresión, empezó a sentir pues que estaban tras de ella, que alguien la observaba. Y comenta después que ya se ponía más tensa la situación, que incluso llegó a ver figuras de personas en las paredes, que llegó a contratar a una feng shuista que
le fue a ayudar y que inmediatamente le comentó que sí, que esa casa tenía algo muy fuerte, que también después de eso invitó a una amiga suya y pues esa amiga simplemente estuvo ahí una hora y dijo, sabes que yo no puedo estar aquí más tiempo, me siento muy incómoda, y se fue, la dejó sola. Y esta chica que duró muy poco tiempo ahí viviendo, y ya comenta pues con mucho sentimiento qué es lo que le pasó por su mente y qué es cómo cambió de parecer, porque decía que ella era pues atea y no creía en Dios ni nada de eso. Sin embargo, ya al ver estas imágenes, al tener esta experiencia, dice que ya pues cree que hay algo más que lo material de esta vida, digamos. Entonces, pues también ese relato me impactó porque yo lo escuché en ese momento, y la verdad sí me marcó también ese relato. Y ya por último, de los relatos que más me pusieron al pendiente, bueno, antes de continuar con el otro relato, les diré que sí, que yo creo que sí, este relato es verídico, porque ya me he puesto a investigar un poco, y dicen que ahí en ese edificio de Río de Janeiro, pues sí, han vivido celebridades, y dicen que sí, que han pasado cosas medias extrañas en ese edificio, así que pues yo siento que sí es verídico. Y bueno, ya dando el aval de ese relato, diré que continuaré con el último relato de la mano peluda que, que me gustó, que me marcó, que fue el del chico, bueno, del señor que habló que su hijo era como un reencarnado, por así decirlo, que su hijo ya tenía 4 años y hablaba como una persona ya adulta, que, que lloraba por sus abuelos que vivían en Zacatecas, creo, y que incluso los fueron a ver, y que sí, que ahí estaban enterrados, que ahí estaba enterrado su cuerpo, y que le contaba cosas que iban a pasar en el futuro. Entonces, ese relato aconteció en el año 2014. En La Mano Peluda todavía en el formato clásico, pero ya con Rubén García Castillo como locutor principal. Y pues la verdad ahí se nota, primero que nada se nota pues la indiferencia de este señor Rubén García Castillo, porque pues en lugar de indagar más en el caso, de hacer preguntas más con sentido, pues la verdad es que hacía puras, como que intentaba por no darle mucha cuerda al relato, o por cortarlo, o por darle el avión. Entonces la verdad de repente sí daba coraje su actitud del locutor. Pues, y sin embargo el relato, digamos que lo estaba contando bien, era interesante. Recuerdo que fueron como una semana en donde el público estuvimos a la expectativa. Sin embargo, ya una, una que está ahora como general locutora de La Mano Peluda, Georgina Vilés, fue la que detectó que, bueno, el público le comentó, y ella fue Georgina Vilés fue la que le preguntó si había llamado anteriormente a La Mano Peluda. Entonces sí, ya buscaron en los archivos y encontraron que este señor había hecho ya otros relatos. Entonces ahí le cayó la mentira, y pues sí terminó el relato, y se cayó toda la expectativa que teníamos con esa historia. La verdad es que fue un amargo sabor de boca por la historia, pero qué bueno que desenmascararon al tipo ese, y pues evidentemente el veredicto es que es falso ese relato. Y pues yo que recuerdo fue de los últimos relatos impactantes. Ya posteriormente cambió de formato como a plataforma entre programa de radio y tipo podcast. eh, pues manejan también relatos igual con la audiencia y todo, pero no sé, no siento que ya no es tan orgánico
la mano peluda original, porque pues meten mucha publicidad, el programa lo quieren hacer demasiado largo, 4 o 5 horas, eh, meten muchos expertos, entre comillas, que pues hacen muy tedioso el programa, entonces ya no está tan bueno. Esperemos que siga, que encuentren sobre todo un locutor o algún experto verdaderamente comprometido con estos temas, que no es fácil, pero pues esperemos que surja y que surjan los relatos nuevamente. Pues bueno amigos, esto fue todo por esta segunda parte de Relatos de la Mano Peluda. Espero que lo hayan disfrutado, espero que estén pasándola a toda madre estos días de noviembre, Día de Muertos. Estas épocas siempre se disfrutan pues desde varias aristas, desde lo esotérico, lo cultural, lo social. Espero que le estén pasando pues de poca Mauser y les mando un fuerte abrazo. Espero que estén bien.